Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos. Hola con todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Acá estoy con Sumi y hoy día vamos a hablar de un tema nuevamente que nos convoca a todos. Vamos a conversar de nuestras emociones, sobre todo de estas que son un poco más incómodas, cómo entenderlas, cómo transitarlas, qué hacer cuando llegan, cómo podemos aprender a estar con ellas y no necesariamente a sacudirnos. Y para eso y mucho más, acá está Sumi. Hola Sumi, ¿cómo estás? Hola, Macla. Bien, bien. En realidad con muchas cosas en mente, desde que empezamos a delimitar qué de tanto de lo que podemos hablar podríamos conversar hoy, se me vinieron muchas cosas a la mente, porque hay tanto de qué hablar en general sobre las emociones, pero particularmente sobre esas emociones que pueden ser incómodas, desagradables y por tanto inspiran mucho rechazo, no sé si inspirar es la palabra, pero generan rechazo, desagrado y que a la vez, a su vez, la misma sociedad nos ha enseñado o nos sigue enseñando un poquito que no debemos sentirlas, estas emociones entre comillas negativas, ¿no? Porque las emociones entre comillas positivas, qué lindo sentirlas y todo bien. Pero ¿qué pasa cuando recibimos algo que no nos genera placer, sino angustia, tristeza, malestar, molestia? Eh, Qué lindo es pasar por un campo de flores, pero qué difícil es caminar sobre las piedras con mucho cuidado, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar hoy día y de cómo transitarlas, como decía Macla, cómo pasarlas, qué sentido tienen, por qué vienen y qué hacen con nosotras, que no son tan negativas en realidad, ¿no? Ujú. Y vamos a empezar un poco tratando de entender, ¿no? De dónde viene este cambio un poco, diría yo, no sé si tú estás de acuerdo, generacional. Tiempo atrás, y retrocedemos hacia la historia de, no sé, de nuestros papás o de nuestros abuelos y etcétera, había una mirada completamente distinta de las emociones, ¿no? Incluso hasta me atrevería a decir que no había como mucho tiempo para sentir, digamos, ¿no? Era una vida un poco más apresurada, ¿no? Había muchos más hijos, había una rutina muy distinta que hoy ha cambiado, ¿no? Incluso hoy las personas se toman tiempo de ir a terapia, por ejemplo, se toman tiempo para indagar sobre sus emociones. El paradigma ha cambiado por completo y antes esto no tenía un espacio, no tenía un lugar ni de discusión, ni de darle vueltas, ni de pensarlo, ni de discutirlo. De pronto habitaba en los libros, y esto es, en los libros de psicología, y esto es, ¿no? Pero no en la rutina diaria de las personas. Y yo me acuerdo, sin ir demasiado lejos, de cuando yo era chiquita, ¿no? Y nos enseñaban en el colegio, primer grado sería, ¿no? Segundo grado más o menos, sobre las emociones, ¿no? Y nos ponían las típicas caritas, ¿no? La carita feliz, la carita triste, la carita Claro, molesta, etcétera. para Y, identificarnos. exacto, nos jugábamos como para identificar las emociones y todo bien, ¿no? Pero recuerdo con mucha claridad cómo partíamos del principio, en esa época, de, chicos, hoy día vamos a hablar de las emociones buenas y las emociones malas, o las emociones positivas y las emociones negativas. Y así fue como me lo enseñaron, o sea, y lo resalto porque digo, wow, o sea, así entró esta información en mí y en mi generación de pronto, ¿no? Así fue como la recibimos. De pronto no es el caso de todo el mundo, pero quizás es algo que yo hasta el día de hoy lo escucho en consulta, muchas veces lo escucho en familiares, en amigos, en conocidos en Sí, general. claro. En el mundo se escucha todavía el me siento molesta, pero eso no tiene sentido porque eso no me ayuda en nada, ¿no? Entonces, ya, 3 2 1 se cambia la emoción, ¿no? 3 2 Ujú. 1 O esta Como juego. fantasía, sí, Ujú. esta fantasía de tener un control remoto para apretar botones y cambiar un poco el switch de nuestras emociones y estar felices y alegres o calmados o tranquilos, que son las emociones Sí. más deseadas, ¿no? Entonces yo me preguntaba cuando pensábamos en este tema, ¿de dónde viene? Y un poco por ahí, o sea, creo que es un cambio cultural, un cambio generacional importante, en donde antes esto ni siquiera tenía un lugar para ser pensado, ni Claro. siquiera. Y qué difícil porque
yo siempre digo, cuando hablo en general, ¿no? En sesiones, en la vida acerca de las emociones, siempre digo que es difícil porque nosotros venimos con un paquetito, se nos da un paquetito de ser humanos, ¿no? Para ser humanos. Y esto implica emociones, experiencias, vivencias, pero, o sea, un cuerpo, una espiritualidad no necesariamente religiosa, sino como espíritu, como emoción, como un espacio social, qué sé yo. Pero entre todo este paquetito nos dan nuestro paquetito de emociones donde podemos sentir alegría, tristeza y todos jalamos para algo. Hay gente que puede ser mucho más alegre, hay gente que sí puede ser un poquito más, eh, más triste, más enojona, pero al final siempre sentimos todos el mismo paquetito de emociones. Y se nos da justamente para expresarlo todo lo que sentimos en su diversidad. Entonces, nos quedamos medio cojitos cuando no nos permitimos sentir algo tan importante como son las emociones, entre comillas, negativas o emociones que no son agradables. Y cuando decías esto del colegio, me hacía recordar que incluso, a mí sí me acuerdo que me indicaron esto, no tanto como emociones negativas y positivas, pero sí una carita feliz cuando hacías algo bien y una carita triste cuando hacías algo mal. Entonces, lo triste solamente es cuando haces algo mal, ¿no? Ujú. Y te pones triste. Y ni siquiera es aceptado porque además te dicen, no, ya, pero hay algo que puedes hacer. Es como no te permiten, como tú dices, no se dan el espacio. Los niños y nosotros ya como adultos también en algún momento nos ha pasado. Si no les ha pasado, pues qué buen espacio tienen. Pero a todos nos ha pasado en algún momento que nos han cerrado las puertas de sentir o han minimizado el dolor. Y ahí quería llegar un poco a la idea de que probablemente tiene que ver con que es doloroso ver a alguien que queremos sufrir. Ujú. Entonces, lo que más buscamos es que las personas a nuestro alrededor se sientan bien. ¿Y qué significa estar bien? Esa es una pregunta que me hago todos los días en diferentes situaciones, pero en este caso uno creería que es la felicidad. Eso quiere decir no estés triste, ¿no? Y como verte triste me hace sentir triste a mí también, ¿no? Esta idea como si nos contagiáramos la tristeza. No, mejor no estés triste, ¿no? O más fuerte aún, yo no voy a estar triste o no voy a mostrar mi tristeza para contagiar al otro. Esta idea de tengo que ser fuerte, ¿no? Que usualmente escucho en temas de duelos, de pérdidas, no necesariamente de fallecimientos, sino de separaciones, ¿no? Este tipo de pérdidas también significativas. Y que dicen, no, pero yo tengo que ser fuerte, ¿no? Y no tengo que llorar o no me puedo molestar. Claro, no me molesto ahora, no me pongo triste ahora, pero más adelante me da un no sé qué que, no, que está no sé dónde y no sé cuándo empezó y no sé qué pasó, y ahí es cuando las aparentemente emociones negativas cobran sentido porque te están diciendo, aquí hay algo que no estás viendo y que Ujú. necesita salir, ¿no? Y grita, ¿no? Y Ujú. grita en llanto, en dolores físicos, en dolores emocionales. Tal cual. Y esto que ibas tú comentando me lleva un poco a pensar en estas frases que, o sea, ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene que invalidamos nuestras emociones y que de pronto han sido invalidadas también en nuestra historia con la típica, ¿no? La más archi conocida, la de ya no llores, ya pasó, ¿no? La de no vale llorar sobre la leche derramada, ¿no? Que es Mm, ujú, básicamente lo que dice es, si ya pasó, ya para qué, ¿no? Como que no claro, tuviera sentido y ya como corta tu dolor, porque ya mucho tiempo ya, ¿no? Como si tuviera un timing el malestar claro, y, y ya pasó. Y como tú dices, ¿no? Todo esto no parte de una mala intención, pero sí es cierto que al resto le resulta incómodo porque no saben qué hacer. O sea, partimos del principio que nuestros papás y hacia atrás vienen de una cultura en donde esto no ha tenido lugar. Entonces, claro, ellos tampoco saben qué hacer cuando ven a la otra persona, ¿no? Que ven que está molesto o que ven que está triste o que ven que está decepcionado o que ven que está frustrado o que ven lo que fuera y no saben qué hacer con eso. Y por lo tanto, lo primero que les surge es, ya, soluciones, ¿no? Como de una vez, ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro, ya pasó, ya para qué sigues llorando, no tiene ningún sentido, esto no te va a ayudar en nada, hay que ser fuerte y de ahí viene un poco. O sea, yo creo que este paradigma viene y los invito a todos a tratar de reflexionar esto conmigo, a ver si alguien tiene otra idea, nos lo dejan en los comentarios. A ver si es que entendemos que la invalidación emocional viene no desde un mal lugar, sino desde un honestamente no sé qué hacer con estas emociones en el claro. otro. Y tampoco sé qué hacer con estas emociones en mí. Exacto. Sí, tal cual. En algún momento me ha pasado que me han preguntado,
Pero ¿qué hago cuando una persona llora o en duelos, ¿no? Cuando en algún momento he dado charlas de duelo, una pregunta muy común es, ¿y qué hago cuando una persona perdió a alguien, ¿no? ¿Qué pasa si llora? Y yo suelo preguntar, ¿qué sientes tú que quieres hacer? Es que yo también quiero llorar. Bueno, llora. Claro. El hecho de que tú llores no va a hacer que la persona llore más o menos o que su dolor va a aumentar. Al contrario, probablemente llore más, pero esto va a ser porque se va a sentir tan segura, porque recordemos que igual el llanto y la tristeza son sensaciones vulnerables y lo sentimos en espacios donde nos sentimos libres de juicio, donde nos podemos permitir ser vulnerables. Entonces, si la persona se permite llorar contigo, eh, es porque se ha dado cuenta que sí, este es un espacio donde yo soy vulnerable frente a esta persona y nada malo me va a pasar. Entonces, y eso también es sumamente liberador, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos cierran las puertas? Yo siempre tengo en mente que, y lo suelo explicar así, que la tristeza y la cólera son como amigos muy cercanos. Y que el dolor, la tristeza, ¿no? Más que nada, es así, vulnerable. Y la cólera es como este amigo, hermano, familiar que lo protege. Y cuando el dolor se activa, pero no se expresa, la cólera dice, no, aquí algo está pasando, entonces yo voy a cubrir. Y lo que no sale en dolor, en tristeza, sale en cólera, en angustia, no sé, no me pueden ver, pero como si fuera Hulk. Y pienso mucho en personas no han podido encontrar un espacio lamentablemente por el cual transitar sus emociones difíciles como estas y que la respuesta más cercana es la de la cólera. Y a Ujú. partir de ahí responden, ¿no? Yo siento dolor, pero como no puedo sentirme dolor porque es esta idea, ¿no? Soy hombre y no debería llorar, ¿no? O esto es muy chiquito, ¿por qué tengo que estar molesto o molesta por esto? Entonces sale la cólera, ¿no? Si me angustio y no me pongo angustiar, sale la cólera. Si me frustro o no me pongo triste, sale la cólera. Entonces, y Ujú. ahí vamos entendiendo algunas de nuestras dinámicas porque lo que no se siente no es que perdón, lo que no se identifica no es que se olvida, ¿no? Sino que va a querer gritar más fuerte. Tal cual. Y esto que, esta figura me ha traído un poco a la mente esta frase que es bien bonita, que dice, la, la rabia es la tristeza con disfraz, es una tristeza con disfraz. Y hay muchas personas que son, como tú bien dices, iracundas, ¿no? Las típicas cascarrabias, ¿no? Que todo el día están Uh -huh. renegando o que van al banco y regresan, no sé qué, pero no me pasó, no me aceptaron, tal cosa, tal otra. Y que todo el tiempo están como, no sé, encendidos, ¿no? O sea, viene ahorita a mi mente el muñequito rojito de Intensamente. Y hay personas que viven con ese muñequito bien cerca y he tenido, claro, nuestro trabajo nos da la valiosa oportunidad de conocer el otro lado de las personas y son personas que cuando profundizas un poco más, te das cuenta que adentro, o mejor dicho, detrás de esta máscara de hierro y con muchas pugas, hay mucha tristeza y hay mucho miedo de mostrarse vulnerables, ¿no? Y pensemos un poco en eso en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado muy molestos, pero realmente atrás de eso hay dolor, que no sabe salir de otra forma? Y de pronto para eso estamos grabando incluso no solo este episodio, sino en realidad el proyecto en general, ¿no? Como para darle un lugar a las emociones para que sean pensadas y sentidas desde su origen y no desde su defensa. Todas nuestras emociones se defienden en la medida que las resistimos. Entonces, si yo siento angustia, pero no quiero que se note la angustia, entonces me pongo, no sé, durita, por decirlo de alguna forma, y entonces me pongo tensa, y entonces es tensión o es como que las emociones se van acumulando y se van torciendo y con las personas con las que trabajo en consulta, usualmente vemos eso, ¿no? Y me sentía así y ahí nos detenemos y, a ver, pero como que hagamos el espiral hacia atrás de esa emoción y con qué Claro. nos vamos topando, como Uh -huh. retrocedamos el carrito y vayamos marcha para atrás y vayamos viendo y nos damos cuenta que, ¿verdad? ¿No? No me sentía tensa, me sentía angustiada. Y cuando le damos un lugar a ese cuerpo, porque obviamente no es, o sea, lo dividimos por la academia, ¿no? Que dividimos las emociones del cuerpo y la mente y todo, pero estamos todos, somos uno, somos una unidad. Uh -huh. Cuando le podemos dar un lugar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, para que sean sentidas, en nuestros pensamientos, para no verlos como los típicos, tengo pensamientos tóxicos, tengo pensamientos Esa negativos. palabra, tóxico.
Ah, sí. Si le damos un lugar desde el cuerpo, desde los pensamientos y desde el poder sentir, la emoción se empieza a diluir. Yo siempre pongo este ejemplo. Si hay alguien por aquí que trabaja conmigo en consulta y nos está escuchando, lo va a poder identificar. Yo siempre le digo a las personas con quienes trabajo en consulta, cuando tú tienes ganas de hacer pis, ¿qué haces? Y me dicen generalmente, voy al baño a hacer pis. Y yo, allá. Y dime una cosa, ¿alguna vez tú te preguntas cuando tienes ganas de hacer pis y te dices a ti mismo, qué mal que tenga ganas de hacer pis y ya hice pis hace 2 horas, no debería hacer tanta pis, pero ¿por qué tengo tanta pis? ¿Pero a qué se debe que tenga tanta pis? ¿Le haces tanta vuelta a la sensación fisiológica de querer ir al baño? Y se ríen, me dicen, no. Y yo le digo, es como simple, ¿no? Se nos enseñó cuando éramos chiquitos que cuando nuestra vejiga se hincha, vamos al baño, hacemos pis y se acabó. Tenemos una sensación placentera y podemos seguir tomando agua. Bacán. Pero ¿por qué con las emociones no les damos ese mismo lugar? Entonces, me siento triste hoy día porque me pasó algo en el trabajo, por decir. Pero en lugar de simplemente me siento triste, entonces, no sé, por decir, a mí me gusta mucho llorar. Entonces, me siento triste, entonces lloro. No, me siento triste, pero ¿por qué me debería sentir triste? No debería sentirme triste, pero es que se está mal, está teniendo un problema, estará mal, debería ser esto, debería ser lo otro. Cuando es la necesidad biológica, para empezar, de nuestro cuerpo de querer sentir. Y ya, como con lo del lápiz, ¿no? Es un ejemplo que lo uso mucho porque es tal cual, nos pasa todos los días. Tenemos que hacer pis y no me cuesta nada levantar la mano en clase y decir, profe, un minutito voy al baño a hacer pis, listo. Pero a ver quién dice, profe, un minutito estoy con ansiedad, quiero ir a respirar al patio. Nadie lo dice, porque No, hay y tanto además porque la estigma. respuesta, ¿no? Correcto, la respuesta que van a pensar, que van a decir, el profesor se va a enojar y no, qué va a pensar de mí, no, no lo va a permitir, no me va a dar permiso Exacto. y un infinito, etcétera. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta cómo nuestras emociones, nuestro mundo emocional no tiene el mismo lugar que nuestro mundo físico, en donde Exacto. sí me golpeé el tobillo, voy a terapia física. Me duele la cabeza, compro mi paracetamol. Tengo que hacer pis, voy al baño. Ahí Ujú. sí es inmediato, digamos, ¿no? Le damos un lugar, pero cuando es lo emocional, nos hacemos mucho mundo. Y una frase tuya, Sumi, que me has compartido en algún momento y te agradezco mucho por eso, que es para problemas complejos, soluciones simples. Para, claro, me siento triste, me siento abrumado, me siento cansado. A ver, algo, ¿qué te provoca hacer? ¿Llorar? Llora. Como algo, o sea, simplifiquemos lo que puede ser complejo y ya después Exacto. le damos vuelta, después le damos Ujú. mente, después lo tratamos de entender, pero Claro. primero dale un lugar, ¿no? Ujú. Sí, esto que dices de el lápiz, a mí me hizo recordar a que yo uso la analogía que también podría ser válida para quienes nos escuchan, de que el dolor anuncia, siempre Ujú, anuncia algo. O sea, la gente le tiene como rechazo al dolor, ¿no? Físico, emocional, en general. Eh, pero el dolor no está ahí para molestar, está ahí ujú, para decirnos algo. ujú. Y el dolor se manifiesta pues, en tristeza, en cólera, en angustia, es esto que me incomoda, pues, ¿no? Pero está ahí para decirnos algo, está ahí para decir, ojo, Oli, aquí algo está pasando y necesitas chequear. Si a ti te duele el estómago, te duele la pancita, hola, algo, hay una bacteria, hay una comida que no te cayó bien, ¿no? Si te duele la cabeza, uy, quizá estás pensando demasiado, estás atendiendo demasiado algo, ¿no? Sobrepensando me refiero. O hay algo que te está generando estrés, qué sé yo. Entonces uno va, como dices tú, se toma una pastilla o va al médico porque hay algo y encuentras una infección, necesitas un tratamiento, necesitas algo. Pero yo no conozco a nadie que haya dicho, ay, me duele la cabeza, pero ¿por qué me va a doler? ¿Por el trabajo? Ay, no, ya, que me duela después, o ya, lo voy a ignorar. No, el dolor se va a hacer cada vez más fuerte que en algún punto termina incluso generando hasta desmayos, ¿no? Hasta a personas que se rehúsan a hacerle caso al dolor. Entonces el dolor no está o las emociones, la tristeza, la angustia, estas emociones que son usualmente rechazables, no están ahí para decirnos, ay, siéntete mal, ¿no? Te vas a sentir así porque es así la vida y no. Es como, oye, aquí hay algo que está pasando, me siento triste porque algo, como dices tú, algo pasó en el trabajo, es porque ha habido algo que ha sucedido, ¿no? Digamos, un golpe emocional que me ha hecho sentir así y voy a tener que responder de alguna manera, ¿no? Eso no quiere decir que me tenga que hacer responsable y solucionar el problema. No, 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 no. Primero hay que ver qué es lo que está pasando, qué necesito hacer yo
evitar un poco estos cuestionamientos, y creo que vale la pena decir que esto que nosotras conversamos es justamente para que cada uno pueda mirarse a uno mismo, porque a veces uno tiende a mirar al otro, ¿no? Y decir, por eso tú eres así, porque eres renegón y en el fondo seguramente te duele y qué sé yo. No, a ver, paremos, ¿no? Nadie conoce más, nadie más se conoce más que uno mismo, ¿no? En la terapia de artes expresivas, a la persona con la que nosotros trabajamos, que atendemos, les llamamos expertos, porque justamente son ellos mismos expertos. Algunos me han dicho, ¿qué expertos? Qué raro. Pero en realidad cuando uno está frente a una persona que viene con alguna situación que quiere solucionar, no trabajar, realmente es el experto, porque conoce su historia, conoce su vida, conoce sus dolores, sus pérdidas, sus ganancias. Entonces todos conocemos nuestra propia historia y ahí es importante darle el significado, el sentido que necesitemos a nuestro dolor, a nuestra tristeza, ¿no? Procuremos no darle el sentido al otro, porque cada quien tiene su propia manera de sentir y de ver. Quería aclarar eso, ¿no? Porque en emociones negativas, aparentemente negativas, siempre buscamos encontrar la salida, la respuesta a todo, ¿no? Ya sea en uno mismo o en el otro. Y a veces por ahí también nos vamos a ir por un camino equivocado. Yo creo que es una cosa y a la mañana siguiente me doy cuenta que claro, eso no era. Y está bien también, ¿no? Yo me reí cuando tú dijiste tóxicos porque es la cantidad de veces que yo he escuchado a la gente que dice, y ya también me incluyo en el asunto, que he dicho, ay, qué tóxico esto, ¿no? Pero eso solamente le agrega más carga negativa a la que ya tiene. Entonces, Ujú. no solamente lo hace más negativo de lo que no debería ser, sino que además lo hace rechazable, ¿no? Lo hace más incómodo y hace que no quiera tenerlo, cuando en el fondo, una vez más, a algo nos está queriendo decir. Ujú, tal cual, tal cual. Y le añade estas emociones dobles, ¿no? Me siento triste y tengo X pensamiento y como lo nombro tóxico, ya de arranque la palabra te lo está diciendo, ¿no? De arranque, no necesito explicar lo que tóxico Claro. significa. Entonces, entonces me siento triste, encima de esto pienso que es tóxico, entonces me lo tengo que arrancar. Punto número uno, eso no se puede. Entonces, como no se va a poder, me voy Sí. a frustrar. Entonces, ahora estaba triste, encima pienso que es tóxico, ahora estoy frustrada, termino sintiéndome culpable porque se lo conté a mi amiga y ahora pienso que mi amiga está triste por mi culpa. Ujú. Y es como, wow, wow, espérame, en un inicio solo estabas triste. Y ahora cargas con que la tristeza encima es tóxica, ahora te frustraste, ahora lo compartiste y ahora tienes culpa por haberle hecho esto a otra persona, entre comillas, hecho esto, y se hace no sé, Un bucle como, infinito de exacto, se va tristeza y dolor, sumando. ¿no? Cuando Y era tú eres la tristeza, responsable, la culpable. exacto, cuando tan solo era, me siento triste, ¿no? Entonces, conversemos un poco de eso también, ¿no? De cómo habitar estas emociones. A mí me gusta mucho la frase de el, el dolor es inherente al ser humano y cuando se transforma en sufrimiento, de alguna forma es porque nos estamos resistiendo al dolor. Esa resistencia de no quiero sentir o no debería estar sintiendo o no es momento de sentirme así, me lo han dicho en varias veces, ¿no? Como son las 10 de la mañana, yo a esta hora debería estar trabajando, entonces no debería estar sintiéndome así. Y yo, en modo chiste, ¿no? Como, no sabía que las emociones tenían horarios. ¿No es el horario de la tristeza? Ok, ¿cuál es el horario de la tristeza, no? Eh, y de alguna manera, otra vez, ¿no? O sea, redondeamos el hecho de las emociones que no tienen un lugar o que no pueden ser sentidas o habitadas, Exacto. ¿no? Me haces pensar en las veces en las que he visto la ansiedad, ¿no? En personas que realmente luchan mucho contra eso. Y después de un camino complicado, no voy a decir que es sencillo, logran aceptar la ansiedad en sus vidas. Ahí es cuando la ansiedad dice, oh, ok, ya entendiste por qué estoy acá. Entonces ya no te Ujú. voy a gritar en la cara que me escuches, porque cuando haga un pequeño sonido, tú me vas a prestar atención, ¿no? Y digo la ansiedad porque usualmente es lo que más, como yo lo menciono como una alerta, en algún momento cuando hablemos de la ansiedad comentaré más sobre eso, pero sí, ¿no? O sea, esto no, nos eh,
le damos la bienvenida a estas emociones, y claro que no es agradable tampoco de buenas a primeras, ¿no? Nadie dice, ay, me encanta sentirme triste, no, pero si la tristeza está ahí, a ver, una vez más, por algo está, démosle la bienvenida, como decimos las dos, ¿no? Sentémonos con la tristeza, la angustia, demos un cafecito, a ver, ¿qué necesitas? Cuéntame qué haces por aquí, qué te trae por estos lares, y encontremos una manera de habitar con ella hasta que diga, ok, todo está bien, no hay nada que temer, hay cosas que están quizá un poco más en orden, entonces ya, y se va, pero no es algo que vamos a dejar de sentir, ¿no? Tenemos esta cultura de la positividad que todos tenemos que ser, si no felices, por lo menos tenemos siempre que mirar hacia lo alegre, es nuestro fin, la felicidad máxima, ¿no? Cuando no, en realidad tenemos tantas emociones por sentir, por encontrar y por conocer, para conocernos también a nosotros, que mirar solamente a un lado termina siendo aún más perjudicial. Sí, exacto. Y ahora que mencionabas a la ansiedad, me venía a la mente un poco, conversemos sobre cómo, lo que decía hace un instante, ¿no? Sobre cómo habitamos estas emociones sin resistencia, ¿no? Y de pronto es, primero dándoles, a mí me gusta mucho empezar por el cuerpo, ¿no? Y cuando me siento de alguna forma, bajo mi cuerpo y trato de conectar, de preguntarle, entre comillas, ¿no? De qué te provoca hacer con esta emoción. A veces me provoca hacerme bolita y echarme en mi camita con una mantita, a veces me provoca caminar, a veces me provoca cantar, a veces me provoca escribir y escribo un montón, a veces me provoca crear posts para Instagram, a veces me provoca hablar con alguien, a veces me provoca no hablar con nadie. Y yo creo que eso genuino, eso que te pide el organismo, eso que necesita ser sentido de esa forma, es lo que le tenemos que, para empezar, dar un lugar. Así en lo sencillito, tan sencillito como me siento triste y me provoca una manzanilla, por ejemplo. Y ya, me acompañaré con la manzanilla. No es que la manzanilla me va a quitar la tristeza, no me la va a quitar, pero Exacto. nada me la va a quitar. Ni la manzanilla, ni si me paro de cabeza, ni si aplico 35 técnicas, ni nada de eso. Exacto. Entonces, si nada me la va a quitar, entonces, ¿cómo la acompaño? ¿No? Que es algo que usualmente converso con las personas en consulta. Es mucho más fácil de resolver esa pregunta. En lugar de pensar en cómo me la quito, la pregunta de ¿qué hago cuando ya está aquí? ¿Qué me provoca? ¿Qué necesito? Y si no se me ocurre, ¿qué me surge? ¿No? A veces es sencillo decir, tengo ganas de una tacita de, como decíamos, ¿no? De manzanilla, o camino en el parque, o me siento y hago círculos en una hoja mientras siento. Y esa es una forma de otra vez de no resolver, pero de sí acompañar. Y esa es una manera bien humilde de transitar la emoción, en lugar de querer demasiados artificios y demasiadas cosas que nos la arranquen, porque yo siempre pongo esta metáfora, ¿no? De las emociones son como este inquilino que viene a tu casa, viene Exacto. con maletitas y no lo vas a poder votar porque es un inquilino un poco terco, ¿no? Mientras más lo quieras votar, más se va a quedar. Mientras más le digas, vete, 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 te va a mirar, se va a reír y va a decir, ¿más quieres que me vaya? Más tiempo me va a quedar. Versus decirle, bueno, ya, ok, no me resultas tan cómodo, pero ya, hagamos que el tiempo tenga que pasar, haz lo que tengas que hacer, has venido por algo, entiendo que tienes un mensaje, no, de repente no te voy a entender hoy día, ¿no? Porque a veces queremos entender la emoción, pero María Claudia, ¿cuál es el sentido? ¿No? Dime qué significa, qué me está diciendo el mensaje. Bueno, si no lo entendemos en ese momento, no pasa nada, Claro. pero siéntela, porque incluso no me quiero poner aburrida con teoría ni mucho menos, pero simplemente un chiqui para poder ubicarnos, ¿no? Incluso a nivel cerebral hay un área encargada de sentir y esa área cuando no trabaja, la emoción se queda embotada. No lo digo yo, lo dicen las neurociencias. La Ujú. emoción se queda como dando vueltas y es como este huésped perdido, es como un huésped fantasma que como Ujú. no encontró lugar, entonces deambula, deambula, deambula y se aloja usualmente en donde puede.
Por ejemplo, en mi caso, mi sistema más débil es el sistema respiratorio. Y todos los que me conocen lo saben porque toda la vida estoy con rinitis. Todo el mundo sabe que yo vivo con mi papel higiénico casi casi que amarrados. Entonces, cada vez que siento algo y no le doy lugar, Ujú, inevitablemente la alergia se me activa. Y ustedes dirán, ujú, ¿qué? Oye, esta flaca está loca, ¿no? ¿Qué está diciendo? De verdad, a veces mi alergia no tiene un origen de respire polvo, hay cambio de ujú. clima. A veces es así, una Claro. emoción que no tuvo lugar de otra forma. Entonces, piensen ustedes en esta idea, ¿no? No solamente preguntarme cómo me la quito, sino qué hago cuando ya está aquí, con cosas muy simples, muy chiquitas, muy sencillas y que me permitan atravesarla. Claro, a veces queremos ir bien como a lo, ay, pero necesito hacer algo más, ¿no? Pero eso nomás. Y creo que en momentos en donde tenemos que transitar, porque tenemos que transitar, no es que no hay otra salida, es el caminito. Y es un buen caminito, no le tengan rechazo. Cuando tenemos que transitar esto, tenemos que ser permisivos, ¿no? O es importante, más que tenemos, debemos, hay que ser permisivos con nosotros, porque muchas veces hay emociones que sí son, o sea, estos inquilinos sí son bien pesaditos y vamos a querer estar en cama, ¿no? Y yo he recibido comentarios como, oye, pero eso no es ser conformista, o sea, eso no es que, ya, pero no te vas a quedar, no te vas a echar en la cama una semana, te vas a echar lo que necesites y también te vas a ir acompañando con otras cosas, con quizás ciertas rutinas que te acompañen, ¿no? Ya cada uno, siempre digo, creo que ya lo he dicho en otro capítulo, cada uno tiene su propia ecuación y cada uno encontrará su manera, su propia fórmula de ver cómo cada uno transita esas emociones. Pero lo que es crucial y básico para el dolor, para la alegría, para los diferentes capítulos los temas, perdón, de los capítulos que toquemos, la empatía es base eh, con nosotros mismos, ¿no? Como decías, esta tacita de manzanilla, este caminar o este acariciar a tu perrito, a tu gatito, o este sí, hablar, 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 o sentirse acompañado, ¿no? O sentirse simplemente querer estar solo, sola, sola, también estará bien, ¿no? Porque eso no va a durar toda la vida, pero sí va a estar acompañándonos a lo largo de nuestra vida. Entonces es mejor, esto del inquilino también lo uso yo, ¿no? Como darle la bienvenida, si va a estar acá, entonces, ok, nosotros también permitirnos eh, sentir lo que haya que sentir, acompañando lo que haya que acompañar. Me has hecho recordar a un pequeño anécdota de cuando yo tuve una pequeña caída y no la conté. Yo a veces puedo ser muy reservada. Y un amigo, después de mucho tiempo, se lo comenté, un amigo Antonio, al que quiero mucho, y él me dijo, pero ¿por qué no me avisaste? ¿O por qué no nos avisaste? ¿No? Y dije, pero ¿qué? O sea, no me iban a curar la cara porque me golpeé lamentablemente el rostro. Y me dijo, no, pero iba a estar ahí. Y esa, o sea, él tiene unas frases y esa frase se me quedó siempre. Pero iba a estar ahí y hay algo que va a estar ahí y que no te va a curar porque no estás enfermo, no te va a curar, pero te va a acompañar. Y qué mejor que estar con alguien, algo sosteniéndote la mano al lado cuando tienes un momento complicado, que no te va a dar la respuesta, no te va a solucionar la vida, no te va a dar como la máxima de este mundo, pero sí te va a acompañar hasta que tú puedas. Entonces, respiren y permítanle al cuerpo hablar qué es lo que necesita, ¿no? Hay gente que respira y ya, llora, o gente que tiene ganas de como lanzar cosas, entonces lanzan la almohada, ¿no? Hagan pataleta en cama, lo que sientan que necesitan, ¿no? Pero voy a parecer un niño, qué ridículo. Bueno, permítanse, sientan, ¿no? Creo que parece muy simple esto de sientan, es más complejo de lo que parece, pero como dice Macla, entre estas cosas chiquitas como tomar alguna cosa que te guste, qué sé yo, está la salida o está el caminito, ¿no? Entonces, permitámonos, seamos permisivos, seamos empáticos con nosotros en estos momentos, además que son tan complicados. Si ya es suficientemente complicado, ¿para qué agregarle más? Entonces, reflexionen. Estoy segura que en lo que nos han escuchado también deben haber pensado, yo hice esto y me ayudó, o hice esto y medio que no me ayudó acá, cuando me molesté no me ayudó, pero cuando me pone triste sí me ayuda un montón. Cada quien tendrá su fórmula en sus diferentes momentos, en sus diferentes eh, etapas, ¿no? Y yo quería
como para ir cerrando, dejar una cita que acabo de buscar porque yo siempre la tengo conmigo en un momento en el que yo perdí a alguien muy importante en mi vida. La leí, me largó a llorar y por eso la quiero tanto. Quiero, sí, me gusta mucho esa cita. No me acuerdo de quién es, pero la cita es, y si te duele, conviértelo en música, en una pintura, en un libro, en danza, en abrazos, en llanto, pero nunca permitas que el dolor se quede dentro tuyo. Ese día lloré. Lloré y hubo un terremoto dentro mío, pero después del terremoto encontré los escombros que me ayudaron a poder avanzar. Lamentablemente no tengo la autora, creo que es una mujer, pero bueno, Qué es poderosa así. esa frase, qué linda, qué linda. Ya en ese momento me la compartiste y en un momento en el que yo también perdí a alguien me lo dijiste. Y fue para mí súper valioso porque me pudiste acompañar desde ahí. Y, y yo sé que estamos cerrando, solamente quería compartir un poco de qué hago, cómo soy un poco para humanizarme también bueno, me siento en un espacio bien seguro, lo voy a compartir también. ¿Qué hago yo cuando me siento triste, ¿no? Y en terapia he aprendido, y por supuesto me ha costado mucho, o sea, yo lo digo ahorita y suena facilito, pero no, no para nada fue facilito. Transité muchísimo, muchísimas capas de defensa para poder llegar al aprendizaje de que mi tristeza me conecta con mi sensibilidad más profunda. Y ahora cuando yo me siento triste, de verdad, te puedo decir a ti y a los que nos están escuchando, yo puedo decir, me siento triste, ahora entonces puedo, por ejemplo, cantar. Y canto mucho más afinada, no soy tan afinada, pero afino más cuando estoy triste que cuando no lo estoy. Pongo música y la siento en todo mi cuerpo. Es una Ujú. locura, es una locura. No lo puedo poner en palabras porque son sensaciones, pero me encanta escuchar música cuando estoy triste. Abro una hoja de Word y no paro de escribir mientras lloro o mientras no lloro y suelto. ¿Cuántos de los posts que hay en mi Instagram en verdad los he hecho estando con la tristeza a flor de piel? Y eso es un poco con la frase que tú decías, y si te sientes dolor, transfórmalo en algo. Una prima Así mía es. cuando está molesta hace alfajores ¡Ay, qué y rico! hace sí, buenazo. Y hace alfajores porque me dice, estoy molesta, quiero agarrar una masa, quiero apretar una masa. Y agarra la masa Qué del alfajor y le bueno. da con el rodillo, tra. Y termina, después de botar como su energía, qué sé yo, y las convierte en alfajores. Y buenazo porque, o sea, le da un lugar y Ujú. luego hace algo que eventualmente, claro, le gusta, la distrae, pone música al final del día y mientras echa el polvito este que va encima, como se divierte y ya, ¿no? Entonces, lo dejamos un poco Ujú. con todo esto, me gustaría que se queden un poco con la sensación de denle un lugar. No Exacto. necesariamente hay una ecuación perfecta, una técnica perfecta, no se van a quitar la emoción de encima, no es algo que hay que arrancarnos, es Ujú. algo que hay que habitar, transitar y permitir. Ujú. Si hacemos eso y no nos defendemos tanto y no nos resistimos tanto, en serio, el dolor pasa. Ujú. Pero ahí donde me resisto y que no debería sentir esto, porque no es bonito sentir esto, porque yo me lo tendría que quitar. Y ahí vienen nuestras resistencias, ahí donde nos resistimos es donde el dolor ya no se va y donde comienza Exacto. justamente el sufrimiento. Ujú. Entonces, bueno, cerramos por el capítulo de hoy. Ha estado bien bonito, Sí. me ha gustado mucho conversar contigo, Sumi. Sí, sí, sí. Mira qué curioso lo de tu prima, porque ella hace postres, bueno, hace alfajores cuando está triste. A mí me gusta hacer repostería cuando estoy muy feliz. Entonces, así somos. Entonces, Exacto. mantengamos nuestra propia esencia y sí, permitamos habitar lo que necesite habitar y, y permítanos a nosotros también acompañarlas en una siguiente vez. Y muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias a ti, Macla, por las palabras, por los ejemplos y por la compañía. Ha sido lindo, ha estado bonito compartir hoy día, así que vendrán más y más capítulos. Gracias a todas las personas que están detrás del otro lado y les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una linda tarde, noche, día, donde sea que nos estén escuchando. Un beso grande. Gracias Un a ti también, abrazo. Sumi. Chao, chao. Chao, chao.